Hola, soy Marcos. Vi a mi tío abuelo, el hombre más brillante que he conocido, convertirse en una estatua de pura amargura en el jardín de un hospital, esperando la muerte. Lo vi apagarse por dentro, día tras día, hasta que no quedó nada más que rabia, y un silencio que cortaba el aire. Era una tortura presenciarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien que quieres rendirse de esa manera, como si su alma ya se hubiera ido? Antes de contarte cómo un susurro de una niña consiguió lo que nadie había logrado en 40 años, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un corazón de piedra se encuentra con la inocencia más pura. El conflicto de Julián no era con su enfermedad, eso era solo el último acto. Su verdadera guerra era contra Dios, contra el universo, contra el simple hecho de existir. Desde que perdió a su mujer y a su hija, en aquel accidente de coche, su fe se transformó en un ateísmo furioso, casi violento. Se había pasado la vida usando su inteligencia como un arma, construyendo un muro de lógica y cinismo para no volver a sentir nada. En el hospital, esa guerra llegó a su punto álgido. Desafiaba a las enfermeras con preguntas crueles sobre el sentido del sufrimiento, ignoraba a los psicólogos y nos miraba a nosotros, a su familia, con una mezcla de pena y desprecio, como si fuéramos idiotas por seguir creyendo en algo. Aquel jardín del ala de cuidados paliativos era su último campo de batalla. Puede que suene a un lugar tranquilo, pero era todo lo contrario. Era un espacio frío, con bancos de hierro helados y un césped demasiado perfecto, casi artificial. Estaba rodeado por los muros grises del hospital, y desde allí se oía el pitido constante de las máquinas y el murmullo apagado de los pasillos. No era un lugar de paz, sino una sala de espera hacia la nada. Cada vez que iba a verle, sentía que entraba en un purgatorio. El aire era denso, cargado de una resignación que pesaba en los hombros. Era el lugar perfecto para un hombre que había decidido que la vida ya no tenía nada que ofrecerle. Un reflejo exacto de su alma. Recuerdo a Julián antes de todo esto, o al menos las historias que me contaba mi padre. Era un catedrático de filosofía lleno de vida, un hombre que te hablaba de Platón, con la misma pasión con la que te explicaba por qué el vino de Rioja era el mejor del mundo. Pero el accidente lo partió en dos. El hombre que yo conocí era solo la sombra de aquel gigante intelectual. Su cuerpo, ya frágil por los años y la enfermedad, parecía una cáscara vacía. Su mente, sin embargo, seguía afilada como un cuchillo, pero la usaba solo para herir, para mantener a todo el mundo a distancia. Se había envuelto en su dolor como en una armadura, y se negaba a que nadie, absolutamente nadie, viera la herida que había debajo. Nuestras visitas se convirtieron en un ritual de silencio y frustración. Yo me sentaba a su lado en aquel banco frío e intentaba hablarle de cosas triviales, del fútbol, del tiempo, de cualquier tontería para llenar el vacío. Él, la mayoría de las veces, ni siquiera me miraba. Mantenía la vista fija en algún punto del cielo, con esa expresión de desdén que se había convertido en su máscara. No respondía, o si lo hacía, era con un monosílabo cortante que mataba cualquier intento de conversación. Sentía una impotencia terrible, como si estuviera intentando hablarle a una pared. Veía el dolor en sus ojos, una pena tan antigua y profunda que daba vértigo, pero era inaccesible, protegido por capas y capas de rabia acumulada. El ambiente a su alrededor se contagiaba de esa hostilidad. Las enfermeras le trataban con una profesionalidad distante, ya cansadas de sus provocaciones filosóficas sobre la inutilidad de su trabajo. Los familiares de otros pacientes evitaban nuestro banco, como si el aura de amargura de Julián fuera contagiosa. Se había convertido en una isla, un hombre completamente solo en medio de un mar de gente que también sufría, pero su dolor era diferente. El suyo era un dolor elegido, una soledad autoimpuesta. Había decidido cerrar la puerta al mundo y, desde su trono de razón herida, se dedicaba a observar el final de todo con una calma aterradora, convencido de que después de aquel jardín solo le esperaba la nada absoluta. Los días en aquel jardín se convirtieron en una copia exacta del anterior. Una rutina gris y predecible que solo servía para marcar el paso del tiempo hacia el final. Cada tarde, yo llegaba y lo encontraba en el mismo banco, en la misma postura, con la silla de ruedas a un lado como un perro guardián inútil. Su mirada seguía perdida en la copa de un árbol seco,
como si estuviera esperando a que la última hoja cayera para poder irse él también. El personal del hospital ya ni se acercaba, salvo para lo estrictamente necesario. Habían aprendido que cualquier intento de amabilidad sería recibido con un silencio cortante, o una pregunta filosófica diseñada para humillarles. Era un experto en crear un vacío a su alrededor, un desierto emocional en el que él era el único y amargado habitante. La desesperanza se había vuelto algo físico, tangible, podía sentirla en el aire helado que rodeaba su banco. A veces, otros pacientes intentaban sentarse cerca, buscando un poco de sol, pero la hostilidad que emanaba de Julián era tan densa, que acababan por levantarse y marcharse a otro lado. Él parecía disfrutar de esa pequeña victoria, de confirmar una y otra vez su teoría de que el ser humano es incapaz de soportar el dolor ajeno. Yo me sentaba a su lado, en silencio, y sentía cómo su amargura me contagiaba, cómo me iba robando el aire y las palabras. Era como estar junto a un agujero negro que lo absorbía todo, la luz, el sonido, la esperanza. Y lo peor era que él lo sabía, y en el fondo, creo que era lo único que le hacía sentir vivo. Fue en una de esas tardes, una de las más grises y monótonas, cuando la vi por primera vez. Era una niña, no tendría más de 6 o 7 años. Salió por una de las puertas del ala de pediatría, la que daba al otro extremo del jardín. Llevaba un gorro de lana de colores que le cubría la cabeza y un abrigo que le quedaba un poco grande. Se movía con una lentitud y una seriedad que no eran propias de su edad, como si estuviera midiendo cada paso. No corría, no gritaba. Simplemente caminaba por el césped, observando todo con una curiosidad tranquila. Se detuvo junto a un macetero con flores medio marchitas, y se quedó mirándolas un buen rato, ajena por completo al drama silencioso que se vivía a pocos metros de ella. Su presencia era un contraste brutal con todo lo que nos rodeaba. En un lugar donde todo hablaba de finales, de agotamiento y de rendición, aquella pequeña figura parecía un brote de vida improbable. Supe más tarde que se llamaba Sofía y que era paciente de oncología. Pero en ese momento, era solo una niña anónima que había roto la monotonía de nuestro purgatorio particular. Se agachó y tocó con la punta de los dedos el pétalo de una margarita mustia, con una delicadeza que me conmovió. No había tristeza en su gesto, solo una atención plena, como si estuviera descifrando un secreto. Julián, por supuesto, no se movió. Ni siquiera giró la cabeza. Para él, ella no era más que otro detalle insignificante en un mundo que ya había descartado. Pero la niña no se fue. Después de inspeccionar las flores, levantó la vista y sus ojos se posaron en nosotros. O mejor dicho, en mi tío abuelo. Yo esperaba que se asustara, que percibiera esa aura oscura que todos sentíamos, y se diera la vuelta. Pero no lo hizo. En lugar de eso, empezó a caminar hacia nuestro banco. Lo hizo sin prisa, con esa misma calma solemne, como si estuviera siguiendo un camino que solo ella podía ver. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. No sabía qué iba a pasar, pero sentí que algo estaba a punto de romperse. El aire se cargó de una tensión diferente, ya no era la tensión de la amargura, sino la de la pura expectación. Por primera vez en semanas, el guión de nuestras tardes estaba a punto de cambiar. No se dirigió a él directamente. Se detuvo a unos metros de distancia, y se sentó en el césped con las piernas cruzadas. Sacó un pequeño cuaderno y unos lápices de colores del bolsillo de su abrigo, y se puso a dibujar, sin decir una sola palabra. No nos miraba, pero su presencia era imposible de ignorar. Era como si hubiera plantado una pequeña bandera de paz en mitad de nuestro campo de batalla. Observé a Julián de reojo. Su mandíbula seguía tensa, pero noté un cambio casi imperceptible. Sus ojos, que siempre estaban fijos en el árbol, se desviaron por una fracción de segundo hacia la figura de la niña. Fue un movimiento mínimo, casi un reflejo, pero fue suficiente. El muro que había construido durante 40 años acababa de sufrir su primera grieta. Los días siguientes, el silencio cambió de color. Ya no era el silencio hostil y pesado de antes, sino uno expectante, casi sereno. Sofía volvía cada tarde, se sentaba en el césped y dibujaba con una concentración absoluta,
tarareando canciones que solo ella parecía conocer. Julián ya no leía ni miraba al árbol seco, simplemente la observaba. Veía cómo sus pequeños dedos manejaban los lápices de colores, cómo fruncía el ceño al decidir si el cielo debía ser azul o violeta. Yo me quedaba a una distancia prudente, sintiendo que estaba presenciando algo íntimo y frágil. Era la primera vez en 40 años que mi tío abuelo permitía que alguien compartiera su espacio sin levantar un muro de cinismo. No hablaban, pero su comunicación era perfecta, tejida con hilos de pura presencia. Una tarde, mientras dibujaba un sol con cara sonriente, Sofía levantó la vista y le preguntó directamente, con una voz clara que rompió la quietud del jardín: ¿de qué color es el sol cuando está triste? La pregunta lo descolocó por completo. Vi cómo Julián, el hombre que podía debatir sobre la dialéctica de Hegel durante horas, se quedaba sin palabras ante la lógica aplastante de una niña de 6 años. Se tomó un momento, como si estuviera sopesando una cuestión filosófica de vital importancia. Finalmente, con una voz ronca por el desuso, respondió: amarillo. Supongo. Siempre es amarillo. Fue una respuesta simple, casi torpe, pero para mí fue como escuchar un trueno en un día despejado. Era la primera vez que le oía decir algo que no fuera un ataque o un lamento. Aquella pequeña interacción abrió una compuerta invisible. A partir de entonces, sus tardes se llenaron de pequeñas conversaciones. Ella le enseñaba sus dibujos, y él sorprendentemente los comentaba. «Ese dragón tiene demasiadas patas», le dijo una vez, y yo contuve la respiración, esperando la reacción de la niña. Pero Sofía se rió, una risa cristalina que pareció regar las flores marchitas del jardín. «Es que así corre más rápido para escapar de la pena», le respondió ella sin dudarlo. Y entonces ocurrió algo que creí imposible. Julián sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino una mueca torcida, el movimiento de unos músculos que llevaban décadas atrofiados. Pero fue una sonrisa, una grieta de luz en su máscara de piedra que me hizo sentir un nudo en la garganta. La sabiduría de Sofía era desconcertante. No era la inocencia típica de un niño, era algo más profundo, como si viera directamente el alma de las personas. Una tarde, mientras él miraba al cielo con un atisbo de su antigua melancolía, ella le dijo sin apartar la vista de su cuaderno: «A veces, las personas que se van se convierten en estrellas para no dejarnos a oscuras». Julián se quedó rígido en su silla de ruedas. Vi cómo su mano, apoyada en el reposabrazos, se cerraba en un puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada, pero su respiración se volvió agitada. Sofía no podía saber nada de su historia, de su hija, del accidente. Sin embargo, sus palabras habían sido un dardo certero que había atravesado 40 años de armadura. Poco a poco, el cambio en Julián se hizo evidente para todos. Empezó a comer un poco mejor. Dejó de lanzar preguntas capciosas a las enfermeras y, en una ocasión, incluso le dio las gracias a una de ellas por traerle un vaso de agua. El personal del hospital estaba asombrado. Lo que psicólogos y familiares no habíamos conseguido en meses, aquella niña lo estaba logrando sin esfuerzo aparente, solo con su presencia y sus dibujos. El banco del jardín ya no era un lugar maldito, sino un pequeño santuario de paz. A veces, otros pacientes se sentaban cerca, atraídos por la calma que ahora emanaba de aquel rincón. La amargura de mi tío abuelo se estaba disolviendo, como un terrón de azúcar en un vaso de agua tibia, dejando tras de sí una serenidad que nadie le conocía. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Sofía había estado especialmente callada esa tarde. Cuando terminó su dibujo, en lugar de guardarlo, se levantó y caminó por el césped, hasta que encontró una pequeña margarita, una de esas flores silvestres que luchan por sobrevivir entre la hierba. La arrancó con una delicadeza infinita, y volvió junto a Julián. Se la tendió, con la palma de la mano abierta. «Está un poco triste, como usted», le dijo con su voz suave. «Pero todavía guarda sol por dentro». Julián se quedó mirando la flor, luego a la niña, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era rabia ni desdén, sino un asombro puro, casi doloroso. Su mano, temblorosa, se levantó lentamente para cogerla, como si estuviera a punto de tocar algo sagrado. En el momento en que sus dedos, frágiles y manchados por la edad,
rozaron los de Sofía para coger la flor, algo visiblemente cambió. El temblor crónico que agitaba su mano derecha, un síntoma que los médicos atribuían a una mezcla de debilidad y ansiedad nerviosa, simplemente se detuvo. Fue como si una corriente eléctrica se hubiera cortado. La mano se quedó quieta, suspendida en el aire por un instante, sosteniendo la margarita con una firmeza que yo no le había visto en años. Me quedé sin aliento, observando la escena. No fue un milagro ostentoso, no hubo una luz cegadora ni un coro de ángeles. Fue un silencio, una quietud. Una pequeña victoria física sobre el caos que consumía su cuerpo, tan inexplicable y profunda que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque sabía que no tenía ninguna explicación médica. Julián no dijo nada, se limitó a mirar la pequeña flor en su palma, pero su rostro se transformó. La máscara de cinismo se resquebrajó, y por debajo, apareció una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Una única lágrima, densa y lenta, se deslizó desde el rabillo de su ojo, y recorrió el surco de una arruga hasta perderse en su barba canosa. No era una lágrima de tristeza, al menos no de la tristeza amarga a la que estábamos acostumbrados. Era algo distinto, como si un dique que llevaba 40 años conteniendo un océano de dolor se hubiera roto por fin. Vi en su mirada un viaje instantáneo a otro tiempo, a otro lugar. No estaba viendo a Sofía, ni el jardín del hospital. Estaba viendo un recuerdo que había mantenido sepultado bajo capas de rabia y lógica. Los días que siguieron fueron una cadena de pequeños imposibles. El hombre que se negaba a comer, que devolvía las bandejas de comida intactas con un gesto de desprecio, empezó a pedir un poco de caldo. Las enfermeras, que ya se habían rendido, se miraban entre ellas con asombro, sin entender el cambio. La dosis de morfina que necesitaba para controlar el dolor constante en sus huesos, y que había ido aumentando sin parar, se estabilizó. Incluso una tarde pidió que le bajaran un poco el goteo, murmurando que, hoy el ruido de fondo no es tan alto. El médico que llevaba su caso, un hombre pragmático y algo distante, revisó sus constantes vitales y admitió, con el ceño fruncido, que no encontraba una explicación lógica para aquella repentina meseta en su deterioro. Y luego estaban los sueños. Julián, el ateo militante que se burlaba de cualquier cosa que oliera a metafísica, empezó a hablar de ellos. No lo hacía de forma directa, sino con una confusión casi infantil. Una mañana, mientras le ayudaba a beber un poco de agua, me dijo en un susurro: «Anoche estuve en un campo lleno de estas flores». Señaló la margarita, que ahora guardaba en el bolsillo de su pijama como un tesoro. Había sol, y una risa, no sé de quién era la risa. Lo atribuyó a los medicamentos, a una alucinación provocada por la enfermedad, pero yo sabía que no era eso. Eran fragmentos de su vida anterior que volvían a él, no como fantasmas para atormentarlo, sino como ecos de un amor que había intentado borrar de su memoria. El jardín también pareció notar el cambio. Aquel rincón, que siempre había sido un desierto emocional evitado por todos, empezó a cobrar vida. Una tarde, mientras Sofía dibujaba a su lado y él sostenía su margarita seca, un petirrojo se posó en el reposabrazos de su silla de ruedas. Era una escena impensable. Los pájaros siempre habían evitado su banco como si estuviera rodeado por un campo de fuerza invisible de pura negatividad. Julián no se movió. Simplemente observó al pequeño pájaro que ladeó la cabeza, lo miró con sus ojos negros y brillantes, y luego se fue volando. Fue otro de esos momentos suspendidos en el tiempo, un pequeño milagro silencioso, que confirmaba que algo fundamental se había realineado, no solo dentro de él, sino a su alrededor. Mi padre y yo lo hablábamos por teléfono casi a diario intentando encontrarle un sentido a todo aquello. Ninguno de los dos se atrevía a ponerle un nombre. No era fe, no era religión, pero tampoco era una simple coincidencia. «Es la niña», decía él, y en su voz se mezclaban la gratitud y una profunda confusión. Veíamos a mi tío abuelo transformarse, suavizarse, como si una mano invisible estuviera lijando las aristas afiladas de su alma. Pero la causa era tan frágil, tan pequeña, tan improbable, una niña con un gorro de colores y una flor marchita. Era imposible de explicar con la lógica que tanto había defendido Julián durante toda su vida, y esa era, quizás, la mayor de todas las revelaciones.
que las cosas más importantes son, a menudo, las que escapan a toda razón. La transformación de Julián era tan completa que mi padre y yo no dejábamos de hablar de ello por teléfono, buscando una explicación que se nos escapaba. Sentíamos una gratitud inmensa hacia esa niña, Sofía, y hacia sus padres. Era lo mínimo que podíamos hacer. Encontrarlos, darles las gracias, decirles que su hija, sin saberlo, había obrado un milagro en un hombre que ya dábamos por perdido. Decidimos que yo iría al día siguiente al ala de pediatría para preguntar por ellos. Era un gesto simple, una formalidad, pero en el fondo creo que ambos necesitábamos ponerle un rostro, una historia, a la personita que había conseguido derribar un muro de 40 años de dolor, con la simpleza de una flor y una pregunta sobre el color del sol. Al día siguiente, con una extraña mezcla de gratitud y nerviosismo, me dirigí al ala de oncología pediátrica. El contraste con la zona de paliativos era brutal. Las paredes grises daban paso a murales de colores vivos, con animales sonrientes y paisajes de fantasía. Había un silencio diferente. No era el silencio pesado de la resignación, sino uno atravesado por el zumbido de las máquinas de juego y las risas ahogadas de los niños. A pesar de la alegría forzada de la decoración, el aire estaba cargado de la misma tensión, de la misma lucha invisible contra el tiempo. Me sentí un extraño en aquel universo, un adulto que venía del mundo de los finales a un lugar donde todos se aferraban desesperadamente a los comienzos, buscando a una niña que parecía pertenecer a ambos mundos a la vez. Me acerqué al mostrador de enfermería, un espacio lleno de peluches y carteles de ánimo. Una enfermera joven me sonrió con amabilidad. Le expliqué que buscaba a los padres de una paciente llamada Sofía, una niña de unos 6 o 7 años, con un gorro de lana de colores, que solía pasar las tardes dibujando en el jardín de paliativos. La enfermera tecleó en su ordenador, frunciendo ligeramente el ceño. Esperé, convencido de que sería un trámite rápido. Sin embargo, tras unos segundos que se me hicieron eternos, levantó la vista, confundida. «Lo siento», me dijo, «pero no tenemos a ninguna paciente llamada Sofía con esa descripción ingresada en esta planta. Ni tampoco en la lista de pacientes ambulatorios». «¿Está seguro del nombre?» No podía ser. Estaba seguro del nombre, del gorro de colores, de su cuaderno de dibujos y su forma de hablar. Insistí, dándole más detalles. Le hable con acento agudo de su calma, de su seriedad, de cómo se sentaba en el césped sin hacer ruido. La enfermera joven, visiblemente incómoda por mi insistencia, llamó a una colega mayor, que estaba revisando unos informes cerca. «Marta, ¿te suena una niña así?» Un señor pregunta por una tal Sofía, paciente nuestra, que va al jardín de los mayores. La enfermera mayor, una mujer de pelo canoso y mirada cansada, levantó la vista. Al escuchar mi descripción, su expresión cambió por completo. La profesionalidad dio paso a una sombra de reconocimiento, una tristeza antigua que me heló la sangre. Se acercó lentamente al mostrador, sin apartar los ojos de mí. La enfermera mayor, Marta, asintió despacio, como si estuviera desenterrando un recuerdo doloroso. «Sí, sé de quién habla», dijo con una voz queda, casi un susurro. «La descripción es perfecta, el gorro de colores se lo tejió su abuela. Le encantaba ese jardín, decía que las flores de allí necesitaban que alguien les cantara». Hizo una pausa que se me antojó eterna, y sentí un nudo en el estómago. «Pero esa niña no es una paciente de oncología, nunca lo fue». Me miró con una compasión infinita antes de soltar la frase que lo rompió todo. Esa pequeña Sofía era la hija del doctor Armenteros, uno de nuestros mejores pediatras. Y falleció hace mucho, mucho tiempo. No puede haberla visto usted en el jardín. Mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Un fantasma? Era una idea ridícula, propia de una película mala. Tartamudeé, preguntando cómo, cuándo había ocurrido. Marta suspiró, como si el simple hecho de recordarlo le pesara en el alma. Fue una tragedia que sacudió a todo el hospital. Un accidente de coche terrible, volviendo de un fin de semana en el pueblo. Ella y su madre no sobrevivieron. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un vértigo, una sensación de irrealidad que me hizo agarrarme al mostrador para no caer. Con el último hilo de voz, le pregunté lo único que mi cerebro, en estado de shock, acertó a formular: ¿en qué año fue eso? La enfermera cerró los ojos un instante. Fue en otoño, un otoño muy frío como este.
En 1982. Salí de allí sin despedirme, como un autómata. El mismo año. El mismo maldito año del accidente de Julián. Caminé por los pasillos de colores, que ahora me parecían una burla grotesca. Todo daba vueltas. No era una coincidencia. Era algo más. Algo que mi mente, al igual que la de mi tío abuelo, no podía procesar. ¿Qué era Sofía? ¿Un recuerdo? ¿Un eco de dolor que se había quedado atrapado entre los muros de aquel hospital? ¿O era la respuesta del universo, 40 años después, al grito de un hombre roto? Me dirigí de nuevo hacia el jardín, con el corazón latiendo desbocado. Desde la distancia, vi la figura de Julián en su banco. Y a su lado, sentada en el césped con su gorro de colores, estaba ella, dibujando un sol con cara sonriente. Me quedé paralizado, con el eco de las palabras de la enfermera resonando en mi cabeza como una sentencia. 1982. El mismo año. Desde el otro extremo del jardín, la escena era idílica, casi irreal. Mi tío abuelo, el hombre que había renegado de todo lo invisible, compartía un banco con lo que solo podía ser un imposible. La niña le enseñaba su dibujo, y él asentía con una lentitud que ya no era de cansancio, sino de paz. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cada fibra de mi ser, educada en la lógica y el pragmatismo que el propio Julián me había inculcado, gritaba que aquello no podía estar pasando. Pero mis ojos no mentían. Tenía que acercarme. Tenía que entender, aunque la respuesta me destrozara por dentro. Avancé con el corazón en un puño, sintiendo que cada paso me llevaba más allá de los límites de la realidad. Llegué junto al banco sin hacer ruido, pero ambos levantaron la vista como si hubieran sentido mi llegada. El aire a su alrededor era denso, casi palpable, pero no era pesado, era sereno, como el interior de una iglesia antigua. Julián me miró, y por primera vez en mi vida no vi en sus ojos el fantasma de la rabia o la sombra del desdén. Vi una claridad desconcertante, una aceptación que me desarmó. Ignorándolo por un momento, fijé la vista en la niña. Era tan real, tan sólida. El gorro de lana, las mejillas sonrosadas por el frío, el lápiz que sostenía entre sus dedos. Tragué saliva, intentando que mi voz no se quebrara. Sofía, empecé, y el nombre sonó extraño, sagrado. Tú, ¿quién eres en realidad? La pregunta quedó flotando en el aire helado, un desafío a la lógica del universo. Ella no se asustó, ni siquiera pareció sorprendida. Dejó su cuaderno sobre el césped y me miró con esos ojos viejos, llenos de una sabiduría que no pertenecía a su edad. Su respuesta no fue una explicación, sino algo mucho más profundo, una verdad que no necesitaba ser demostrada. Soy la que se quedó a esperar, dijo con su vocecita clara. Hay personas que se van tan deprisa que se dejan el sol olvidado. Y alguien tiene que guardarlo hasta que vuelvan a buscarlo. Me quedé sin aire. No hablaba de fantasmas ni de ángeles, sino de un deber sagrado, de una lealtad que trascendía la muerte. Era una poesía tan brutalmente simple que desmanteló todas mis defensas. Era la respuesta a una pregunta que Julián llevaba 40 años gritándole al silencio, formulada por los labios de una niña que no debería estar allí. Fue entonces cuando Julián habló, y su voz, aunque débil, tenía un peso que no le había escuchado jamás. Marcos, déjala. Ya no importa, dijo, y puso su mano temblorosa sobre la de la niña, un gesto de protección, de complicidad. Durante 40 años he buscado una razón, una explicación lógica para el caos. He llenado bibliotecas enteras en mi cabeza para no escuchar el silencio. Pero no hay razón. Solo hay esto. Miró a Sofía con una ternura infinita, una ternura que pensé que había muerto con su familia. Ella no ha venido a darme respuestas. Ha venido a recordarme la pregunta. Y a recordarme su nombre, el de mi hija, Elena. Fue la primera vez que le oí pronunciar ese nombre. El dique se rompió, y el jardín entero pareció contener la respiración para escuchar el eco de ese amor reencontrado. Mi mundo se vino abajo. O mejor dicho, se reconstruyó sobre unos cimientos nuevos, más profundos y misteriosos. La lógica, esa herramienta con la que había intentado descifrar la vida, se reveló como un juguete inútil ante la magnitud de lo que estaba presenciando.
Miré a Sofía, y por un instante fugaz, en el brillo de sus ojos, me pareció ver un destello de una fotografía antigua que mi padre guardaba en una caja de zapatos. La de mi prima Elena, sonriendo en un campo de margaritas. No era ella, lo sabía, pero al mismo tiempo, lo era. Era su amor, su esencia, su promesa incumplida que había cruzado el tiempo para encontrar a su padre. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control, pero no eran de tristeza, eran de asombro, de rendición. Estaba llorando por la belleza terrible e inexplicable del universo. En ese preciso momento, vi a mi padre entrar en el jardín. Se había quedado hablando por teléfono en el coche y venía a unirse a nosotros. Se detuvo en seco a unos metros, observando la escena. Vio a su tío, el hombre de piedra, con la mano entrelazada con la de una niña desconocida. Vio mis lágrimas silenciosas. Vio la paz que emanaba de aquel banco, una paz que había borrado décadas de amargura. No necesitó preguntar nada. En su rostro vi el mismo asombro, la misma comprensión intuitiva de que estábamos presenciando algo que no pertenecía a nuestro mundo, pero que había venido a sanarlo. Se acercó despacio, sin romper el hechizo, y puso una mano sobre mi hombro. Su gesto lo decía todo. Yo también lo veo. No estás loco. Esto es real. Sofía pareció sentir que su tiempo se había acabado. Recogió su cuaderno del césped y arrancó la hoja en la que había estado trabajando. Se la tendió a Julián. Era un dibujo simple, hecho con trazos infantiles, un sol enorme y sonriente que ocupaba toda la página, y debajo una pequeña margarita. Para que no se le vuelva a olvidar dónde lo guarda, le dijo con una seriedad solemne. Julián cogió el dibujo con un cuidado infinito, como si fuera la reliquia más valiosa del mundo. La niña le sonrió por última vez, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el fondo del jardín, hacia un seto que bordeaba el muro del hospital. No corrió. Simplemente caminó, y con cada paso, su figura parecía volverse un poco más traslúcida, hasta que, al llegar al seto, se desvaneció en la luz dorada del atardecer. Nos quedamos allí, mi padre y yo, flanqueando a Julián, en un silencio tan denso que parecía tener peso propio. El aire del atardecer se había vuelto frío, pero alrededor de nuestro banco flotaba una calidez inexplicable. Nadie dijo una palabra. No había nada que decir que la lógica pudiera abarcar. Mi tío abuelo no miraba hacia el seto por donde Sofía había desaparecido, sino que tenía la vista fija en el trozo de papel que sostenía entre sus manos temblorosas. En su rostro no había rastro de sorpresa ni de miedo. Solo una calma abrumadora, una serenidad que parecía haberle lavado el alma por dentro, borrando 40 años de arrugas talladas por la amargura. Era la paz del soldado que, tras una guerra interminable, finalmente depone las armas, no por derrota, sino porque ha comprendido que la batalla nunca tuvo sentido. Fue mi padre quien rompió el hechizo, con la voz quebrada por la emoción. Se arrodilló lentamente frente a Julián, como si estuviera ante algo sagrado, y le puso una mano en la rodilla. ¿Era ella verdad, tío?, preguntó en un susurro. Julián levantó la vista del dibujo y la posó en mi padre. Sus ojos, antes dos pozos de cinismo, ahora brillaban con una luz húmeda y clara. Asintió muy despacio. Nunca se fue del todo, respondió, y su voz era un hilo frágil pero firme. Solo que yo no sabía cómo mirar. Estaba demasiado ocupado gritándole al silencio para poder escuchar su susurro. Luego me miró a mí, y por primera vez en toda mi vida, me sonrió. Una sonrisa genuina, cansada pero llena de una luz nueva. Se llamaba Elena, dijo, y el nombre, por fin liberado, llenó el jardín de una presencia invisible. Los días que siguieron fueron un milagro silencioso y continuo. El cambio en Julián fue sísmico, no solo en su espíritu, sino en su cuerpo. Una mañana, para asombro de la enfermera de turno, pidió un tazón de arroz con leche, el postre que su mujer preparaba cada domingo. Empezó a dormir noches enteras, sin los sobresaltos y las pesadillas que lo habían atormentado durante meses. El médico, perplejo, tuvo que reducirle la dosis de analgésicos porque Julián aseguraba, con una sencillez pasmosa, que el dolor se había cansado de luchar. El personal del hospital lo observaba como si fuera un enigma. Veían al mismo anciano frágil en la misma silla de ruedas, pero el aura de hostilidad se había disipado, reemplazada por una quietud que invitaba a acercarse,
a compartir el silencio sin miedo a ser herido. Nuestras visitas se transformaron. Ya no eran un deber pesado, una obligación familiar teñida de impotencia, sino reencuentros llenos de una ternura recién descubierta. Llevamos álbumes de fotos antiguas, y Julián por primera vez, no apartó la vista. Señalaba a su mujer, a su hija Elena, y contaba pequeñas anécdotas que habían estado sepultadas bajo el rencor. Nos habló de cómo a Elena le gustaba coleccionar piedras lisas del río, de su risa escandalosa cuando le hacía cosquillas. Estaba reconstruyendo su propio corazón, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo. El jardín de los cuidados paliativos dejó de ser una antesala de la muerte para convertirse en el escenario de una reconciliación tardía, pero increíblemente poderosa, con su propia vida y con los amores que la habían iluminado. Julián nunca volvió a hablar de Dios, ni se aferró a ninguna fe religiosa. Su transformación fue mucho más profunda y personal. Una tarde, mientras mirábamos las nubes pasar, me dijo algo que nunca olvidaré. He pasado media vida intentando demostrar que el universo es un mecanismo ciego y sin sentido, me confesó, mirando el dibujo de Sofía que siempre llevaba en el bolsillo de su pijama. Y me equivocaba, no es un mecanismo, es una canción, a veces la melodía es triste, a veces incomprensible, pero nunca, nunca deja de sonar. Yo solo había decidido taparme los oídos. Había dejado de luchar contra el misterio para, simplemente, dejarse mecer por él. Había encontrado la paz no en las respuestas, sino en la aceptación de que las preguntas más importantes no están hechas para ser entendidas, sino para ser sentidas. Su final llegó 2 semanas después, en una mañana de otoño luminosa y fría. No hubo agonía, no hubo una última batalla. La enfermera que entró en su habitación lo encontró dormido, con una expresión de serenidad absoluta en el rostro. Su respiración se había apagado en algún momento de la noche, de forma tan suave como el caer de una hoja. Sobre su pecho, sostenido con una delicadeza casi reverencial por sus 2 manos, descansaba el dibujo del sol sonriente y la margarita. Era su pasaporte, su mapa de vuelta a casa. No murió solo, rodeado de máquinas y de la asepsia de un hospital. Murió acompañado por el recuerdo vivo de un amor que había cruzado la barrera del tiempo y la lógica para recordarle que, incluso en la flor más triste todavía se puede guardar un poco de sol por dentro. Mi padre y yo enmarcamos aquel dibujo infantil. Hoy cuelga en el salón de su casa, no como el recuerdo de una muerte, sino como la prueba tangible de un rescate. La historia de Julián y Sofía se convirtió en un legado familiar. Un secreto sagrado que nos recordaba que hay fuerzas en el mundo que escapan a cualquier explicación. No sabemos qué fue lo que vimos en aquel jardín, si fue un ángel, un fantasma, o simplemente el poder del amor tomando una forma visible para curar una herida imposible. Pero aprendimos la lección más importante de todas, que el corazón humano, por muy de piedra que se haya vuelto, siempre guarda una grieta por donde puede colarse la luz. Y a veces, esa luz tiene la forma de una niña con un gorro de colores y una flor en la mano. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.